Ok, hola, bienvenidos. Estamos aquí en un café en el 42. En esta oportunidad tenemos a un amigo de la casa, alguien muy especial para mí. Ha estado con toda mi familia, a Luis, todo el doctor Alberto Cabello. Él es médico internista y es oncólogo. Y por supuesto, en este mes vamos a hablar de lo que corresponde al cáncer y la prevención y sobre todo del cáncer de próstata. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, Iván. Excelente. Gracias por la invitación. Muy complacido de estar acá contigo, acompañándonos en el día de hoy. Fíjense, hoy empezamos hasta con semillitas, mucho café y semillitas con nosotros. Bien, Alberto, entrando en materia. El mes de noviembre le dicen el mes azul, por esto de la prevención, hasta andas combinado con el mes de prevención del cáncer de próstata. Y bueno, todos los cánceres en realidad, esta semana ha estado bastante movido, no solamente en la ciudad, sino en diferentes sitios. Se han hecho algunas movilizaciones. Entonces, háblanos. El cáncer de próstata, hay ciertas, las edades son importantes, es, cómo prevenirlo, pero vamos a empezar primero. El cáncer de próstata en el hombre, ¿realmente es tan frecuente para que, como nos dicen o hemos leído? Sí, Iván. Realmente, fíjate, el cáncer de próstata representa la primera causa de mortalidad y morbilidad en los hombres, sobre todo en las personas mayores de 65 años de edad. En Venezuela, para el año 2021, se diagnosticaron más o menos más de 7.000 casos de cáncer de próstata y más de 3.000 fallecieron. Es muy importante en nuestro país porque, bien sea el cáncer de próstata, es una enfermedad que es de progresión muy lenta. Es decir, para que un paciente llegue a una enfermedad metastásica, por lo menos pasados 10 años. Quiere decir que nuestros pacientes están siendo diagnosticados muy tardíamente. Y lo otro que tenemos en contra es que con el pasar de los años se hemos hecho diagnósticos mucho más tempranos. Es por ello que en otros países el diagnóstico, la pesquisa se comienza a partir de los 65 años de edad. En nuestro país se comienza a partir de los 40 años de edad. Bueno, eso más bien debería ayudar a que El detalle es que no consultan. ok. Hay mucho tabú en la consulta del hombre para ir a la consulta del Ok, urologo. ahí llegamos a eso. Primero, ¿cuáles son los síntomas que pueden hacer para que un hombre vaya a consulta para sospechando algún problema prostático? Fíjate, realmente cuando el paciente consulta porque tiene unos síntomas de obstrucción urinaria. Para recordar un poco y para mostrar un poco, la próstata es una glándula que bordea la uretra y al aumentar de tamaño va a comprimir la uretra. Al comprimir la uretra van a existir síntomas de obstrucción urinaria, como es el tenismo vesical, la emergencia miccional, levantarse muy frecuentemente durante la noche, tener urgencia miccional, la persona siente que tiene muchas ganas de orinar y cuando va a orinar, orina muy poca cantidad. Básicamente son los síntomas, puede tener sangrado, inclusive, o eyaculaciones con sangrado, etcétera. Puede tener inclusive eyaculación retrógrada y esto lo conlleva a consultar. En otros pacientes con enfermedad mucho más avanzada pueden presentar doloroso, ya que el cáncer de próstata, uno de los principales sistemas afectados cuando se ocurre la metástasis es a nivel óseo. Entonces todo esto conlleva al paciente a consultar al urólogo. Hay que tener en cuenta que hay otras patologías que pueden dar síndrome urinario bajo que no tienen que necesariamente que ser el cáncer de próstata. Y si estamos hablando de que el cáncer de próstata se da en pacientes adultos mayores de 65 años de edad, la próstata es o el único órgano, uno de los pocos órganos que en vez de involucionar con la edad, aumenta el tamaño con la edad. Entonces puede haber una hiperplasia prostática que podría ser confundido con cáncer de próstata. Por eso es importante la consulta con el urólogo. Ok, entonces ahí pasamos. ¿Alguien tiene alguno de esos síntomas, alguno que otro, o ya llega a cierta edad, si a partir de los 40, por si acaso? Ajá, ¿qué hacen? ¿Van al médico primero o van al laboratorio y se hace un antígeno prostático? Okay, porque la gente, en general, todos le tememos a tener que ir al urólogo para un tacto prostático. ¿Siempre lo hacen? ¿Es siempre necesario o con el antígeno va? No, fíjate que una de las campañas y que hemos hecho nosotros, una parte de los urólogos y mi persona, ha sido en que no solamente el antígeno prostático por sí solo puede hacer el diagnóstico. Si bien es cierto, el antígeno prostático es órgano sensible, o sea, la próstata es prácticamente el único órgano que produce antígeno prostático, no es dependiente solamente de, o sea, no se correlaciona un nivel elevado con cáncer de próstata. No. Hay otras enfermedades benignas, inclusive infecciosas, que pueden elevar el antígeno prostático.
¿Qué quiere decir esto? Que un antígeno prostático elevado no quiere decir que tenga cáncer de próstata. E inclusive un antígeno prostático que esté normal no quiere decir que el paciente tenga o no tenga cáncer de próstata. Porque habría que ver la densidad de ese antígeno prostático y la relación que ha tenido. Si un paciente tiene 0.8 nanogramos por decilitro de antígeno prostático y al año tiene ya 2 de antígeno prostático, podría C2 estar dentro de límites normales, pero ya aumentó en comparación con su primer antígeno. ¿Qué es lo ideal? Que a partir de los 40 años de edad consulte al urólogo preventivamente, porque el urólogo no solamente es el médico para evaluar la próstata, el urólogo va a evaluar todo el sistema urinario, riñones, uretra, vejiga, pene, testículo y próstata. De hecho, hay muchos pacientes con carcinoma renal que han sido descubiertos de manera incidental mediante alguna evaluación por ecosonograma, porque han consultado por alguna otra causa, o se le hace una evaluación por algún estudio de rutina y se le consigue un carcinoma o un tumor renal. Entonces es importante a partir de los 40 años acudir al urólogo. Dependiendo de los factores de riesgo, el urólogo va a determinar si realmente necesita el antígeno prostático, va a determinar si va a necesitar un tacto rectal. No todos los pacientes que van al urólogo deben se le debe hacer tacto rectal, pero sí está bien descrito que el tacto rectal es insustituible si hay sospecha de cáncer de próstata. Un antígeno elevado debe ser correlacionado con un tacto rectal y debe ser correlacionado con un eco transrectal. Los tres parámetros alterados son los que te van a dar el paso por la luz verde para poder hacer una biopsia prostática. Y una vez que tengamos la biopsia prostática, puede instaurar el tratamiento adecuado para que ese paciente tenga un mejor pronóstico en su vida. Ok, tú mencionabas algunos factores de riesgo. Los factores de riesgo tienen que ver con alimentación, con fumar, exposición a alguna cosa o infecciones. Las infecciones a repetición son factores de riesgo. La edad, a medida que se avanza en mayor edad, es factor de riesgo, y todos los tumores, la edad es un factor de riesgo importante. La parte de predisposición familiar, si hay pacientes en primero o segundo grado con cáncer de próstata, esa persona tiene mayor riesgo de tener cáncer de próstata. Las personas que son obesas tienen mayor riesgo, los fumadores tienen mayor riesgo, y así algunos personas que toman polivitamínicos, se ha dicho que el alto consumo de polivitaminas puede tener riesgo de cáncer de próstata. Entonces, cuando sumamos estos factores de riesgo, este paciente puede tener un mayor riesgo de hacer cáncer de próstata. Pero como te digo, es una enfermedad de todos los tumores y es como la más suave en el sentido de la evolución. Es la menos agresiva y tiene un tratamiento que es con bloqueo androgénico, que es muy bien tolerado por el paciente. Inclusive un paciente con metástasis puede vivir o puede tener una sobrevida sin progresión bastante larga en comparación con otras enfermedades oncológicas. Sí, yo he visto pacientes que han tenido diagnóstico de metástasis y esas cosas, y lo vi en estos días montado en una escalera pintando las rejas en el segundo piso. Así es. Conocemos pacientes. Entonces, entonces cuestión de prevención. Sabes que hace poco al laboratorio vino una paciente con una receta bien rara. Llegó con un médico la manda a hacerse un antígeno prostático a una mujer. Entonces, por supuesto, nosotros le explicamos que bueno, normalmente eso no se monta así, pero si el médico, conociendo al médico, le había indicado, si el médico se le había mandado por alguna razón. Entonces después nos pudimos investigar y resulta que sirve como marcador para varias cosas, inclusive marcador para ovario poliquístico, endometriosis, algunas cosas interesantes. Entonces, bueno, ahora el antígeno prostático también hay que compartirlo con las mujeres. Yo creo que más que el antígeno prostático son los andrógenos. Exacto, los andrógenos. Los andrógenos es lo que habría que determinar realmente, porque de hecho hay patologías en cáncer de mama, que se utiliza la inmunohistoquímica, la activación de andrógenos, para ver cuál es el pronóstico, y hay ciertas terapias ya dirigidas que atacan estos receptores de andrógenos. Puede ser por eso. Ahora, entonces, tenemos las medidas, cuáles son los factores de riesgo. Entonces, al conocer los factores de riesgo, ya sabemos más o menos cuál es la conducta que se debe seguir para hacer prevención. El antígeno prostático como tal. Ahora, la diferenciación de la hiperplasia prostática con el cáncer de mama, es decir, de próstata. Más o menos, los síntomas son similares, por supuesto, en el cáncer deben ser más intensos, pero ¿cómo explicarle al paciente? Mire, vea,
que tiene el antígeno prostático tal, y probablemente es por biopsia que hacen la confirmación si es cáncer o es una hiperplasia prostática, o pueden verlo por Fíjate, el paciente se le puede determinar que hay una próstata aumentada de tamaño. Este paciente con hiperplasia prostática benigna puede tener un antígeno prostático elevado, podría tener una prostatitis que pudiese elevar antígeno prostático, y luego debe evaluar. Ahí sí es importante el tacto. Es importante el tacto porque el urólogo va a evaluar la consistencia de la Ajá, eso es la próstata, consistencia, duro, si es blando. blanda, si es dura, si hay nódulos, si está dolorosa, etc. Y eso le va a indicar a él, va a ser un indicativo de que, oye, mira, hay que hacer una biopsia prostática. Si la próstata está blanda y no tiene características en el tracto rectal de que pudiese ser maligna, ese paciente puede ir a un tratamiento médico. El tratamiento médico comienza en base a antibióticos, inflamatorios, algunos tratamientos para hiperplasia prostática, se reevalúa al mes y ese paciente pudiese mejorar inclusive el antígeno prostático. O sea, hemos tenido pacientes que tienen 6 antígenos prostáticos, es una hiperplasia prostática benigna, se le coloca tratamiento y el paciente regresa o baja. Y ese paciente debe ir a control rutinariamente, mucho más cercano que otros pacientes, porque ese paciente hay que darle seguimiento cercanamente porque no sabemos en qué momento puede necesitar una biopsia de próstata. Ajá, eso. Entonces, un paciente que tenga diagnóstico de hiperplasia prostática a lo largo del tiempo podría generar, desarrollarse en el cáncer de próstata. No necesariamente la hiperplasia prostática te va a desarrollar cáncer de próstata, pero evidentemente va a tener un mayor riesgo porque a medida que va avanzando en edad, tenemos una próstata que está en un proceso inflamatorio que no sabe, puede tener otros factores de riesgo por lo cual puede desarrollar un cáncer de próstata. Esta hiperplasia prostática puede obstruir completamente la uretra, puede hacer una obstrucción aguda de orina y probablemente este paciente pudiese necesitar algún tipo de cirugía para recanalizar esa uretra. Y ahora que mencionas la cirugía, y entonces en estos pacientes que no es cáncer, sino que es hiperplasia prostática, no podrían pensar la cirugía para extirpar la próstata puede ser una solución. Es una opción si el grado de obstrucción es bastante severo y necesito recanalizar, porque muchos de estos pacientes hacen retención aguda de orina, como ya te mencioné, ameritan sondaje vesical y probablemente este paciente, si no mejora con tratamiento médico, deba ir a una cirugía porque si constantemente va a estar la obstrucción persistente, va a tener que usar sonda por largo periodo de tiempo, lo cual lo va a predisponer a infecciones urinarias, o si no tiene la sonda, puede inclusive hacer una hidronefrosis, hacer una cirugía cerebral y la diálisis. No, demasiado complicado. Ahora, bueno, eso también es parte técnica del asunto, pero es bien interesante aclararle a las personas que nos ven que el antígeno prostático se puede elevar por otras razones. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que usan mucho la bicicleta ha puesto muy de moda, y justamente el golpe constante con los asientos que no son nada cómodos puede provocar aumentos importantes del antígeno prostático, o que algunos ejercicios, o incluso la actividad sexual. La actividad sexual, normalmente por eso que le recomiendan de 72 horas a 5 días de abstinencia sexual para realizarse un antígeno prostático, disminuir los ejercicios de alto impacto como trotar y hacer bicicleta, o inclusive manejar. Bueno, depende del tipo de carro, si el carro más liviano que otro, o los huecos de la ciudad. Sin embargo, eso va a depender de las escuelas de los países. Hay un nivel basal. O sea, todas estas situaciones que me estás mencionando en ningún momento van a elevar el antígeno prostático a un nivel tan elevado como un cáncer de próstata. O sea, un paciente que tenga relaciones sexuales o maneje bicicleta no va a tener 10-15 antígenos prostáticos. Probablemente puede elevarlo un poco, pero no tan elevado. Entonces, en algunos países, sobre todo países desarrollados, no toman en cuenta estas consideraciones para hacer un antígeno prostático. Se le daría seguimiento. Oye, tiene 2, tiene 3, de acuerdo a la edad, pues ya, como sabemos tú y yo, el antígeno prostático va cambiando o aumentando de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, por eso es que es difícil hacer un tamizaje, hacer una pesquisa de cáncer de próstata solamente con antígeno prostático. Y para mí es un grave error someter a pacientes, a una gran población, solamente a antígeno prostático, porque el antígeno prostático puede variar. Tú no tienes una evaluación previa clínica del paciente, no tienes un interrogatorio de ese paciente para ver cuáles son sus síntomas urinarios, solamente tienes un examen de laboratorio.
estarías interpretando que de paso quien hace el antígeno prostático, quien lo pide, no es quien lo va a interpretar posteriormente. Entonces él va a acudir a otro médico quien le va a interpretar ese antígeno prostático, que probablemente él pueda tener síntomas urinarios con un antígeno prostático normal, o probablemente no tenga ningún síntoma urinario con un antígeno prostático elevado. Y sabemos que pueden haber también errores de laboratorio, puede haber la calidad del reactivo que estés utilizando, los valores de referencia de ese reactivo. O sea, hay muchos factores que pueden influir en ese pequeño papelito que le estás entregando a ese paciente, que me parece que yo lo tacho como de irresponsable, porque queda el paciente solamente con un resultado sin ningún tipo de evaluación. Claro. Entonces, primero va a la clínica, luego va cuáles son los factores de riesgo que tiene ese paciente y luego van los estudios. O sea, comenzar con los estudios para regresarme atrás va a pasar como esta paciente que le piden un antígeno prostático, si está elevado, entonces ¿dónde está la próstata? Ajá, ¿dónde está? O le pedimos un CA125 en hombres, donde están los ovarios. Exacto. Bueno, aquí fíjense que es bien importante entonces valorar y justamente arrancar nuestro cuidado de la manera correcta, es decir, desde el punto de vista como nos enseña a nosotros, es decir, la parte clínica, epidemiológica y luego la confirmación de esa sospecha que ya debe haber desde el punto de vista de los paraclínicos, sea laboratorio u otro tipo de técnicas un poquito más invasivas. Entonces, es interesante porque como la gente lee tantas cosas por internet, entonces la gente puede pensar que, bueno, yo no estoy al médico, como le tienen tanto miedo a que haya el urólogo, pues parece que piensan que el urólogo los está esperando. Con el dedo nomás. Exacto. Con el dedo listo. Preparado para cuando llegue. Entonces, no, pues, yo como con los cálculos renales siempre tengo contacto con los urólogos. Entonces, bueno, tengo mi urólogo de cabecera que en algún momento, ¿qué vamos a hacer? Fíjate, mi conclusión, creo que el temor al tacto rectal es la excusa que refleja el miedo a que me digan que tengo que. Exacto. Claro. Es la excusa perfecta para yo decir no voy al urólogo, porque pasa con todas las enfermedades oncológicas. Tengo miedo, tengo temor, pasa con el cáncer de mama, la paciente tiene miedo de hacerse una mamografía porque tiene miedo que le digan que tiene cáncer. Pasa con el cáncer de cuello uterino, la paciente tiene miedo de ir al ginecólogo porque tiene miedo de que tenga cáncer. Con el hombre pasa exactamente igual. No voy al urólogo porque tengo miedo que me digan que tengo cáncer. Entonces la excusa perfecta es no voy para que no me hagan el tacto. Bien, seguimos aquí con el doctor Cabello, tomándonos un cafecito y comiendo muchas semillas. Yo pensé que iban a ser muchas, pero ya les hemos dado duro. Son pocas. Sí. Alberto, ya cerrando. Entonces, hemos hablado de el orden, es decir, el orden quería hacer nuestra prevención, de lo importante que es que nos vea un médico que relacione nuestros factores de riesgo y, por supuesto, hay que tomar la decisión de hacer las pruebas que corresponde hacer. Ahora, entonces, nosotros como hombres, ¿cómo nos cuidamos? Fíjate, la prevención radica en consultar antes de tener síntomas. Es una de las cosas en que siempre insisto, porque cuando quiero prevenir, yo acudo antes de tener los síntomas. Entonces, si soy hombre, tengo 40 años o más, ya sé que la próstata va a causar problemas en algún momento de mi vida. Entonces, ¿qué hago yo? A partir de los 40 años de edad, comienzo mis consultas preventivas con mi urólogo. El urólogo va a evaluar mis factores de riesgo, va a evaluar mediante un ultrasonograma, mediante exámenes de laboratorios y va a llevar un seguimiento. Ese control se debe hacer anualmente. Entonces, anualmente voy a mi urólogo y en algún momento determinado que exista alguna elevación, alguna alteración, él precozmente lo va a determinar. Y precozmente se puede instaurar algún tratamiento, lo cual va, por supuesto, a mejorar mi calidad de vida y mi sobrevida. ¿Cuál es una de las cosas importantes que tenemos en nuestro país de cáncer de próstata? El cáncer de próstata ha disminuido la sobrevida global del venezolano. Es decir, nosotros tenemos una sobrevida más o menos de 75 años de edad y el cáncer de próstata en los hombres ha bajado a 70 años o menos. Es decir, cada día mueren más personas por cáncer de próstata cuando es una enfermedad que puede ser fácilmente curable. Inclusive hay personas dentro del tratamiento. Nosotros podemos inclusive observar al paciente. No todos los pacientes con cáncer de próstata se tratan. Hay pacientes que tienen cáncer de próstata muy precoces o muy iniciales que se pueden dejar en observación. Hay pacientes de 70, 80 años de edad que si tiene un cáncer de próstata inicial, yo puedo solamente observar.
observarlo, darle seguimiento. Si no tiene mayores síntomas, ese paciente puede tener, se puede morir de otra cosa y no el cáncer de próstata. Entonces fíjate que todo va en la prevención, y la prevención es consultar con tu urólogo a partir de los 40 años de edad. Es interesante eso. Bueno, todo en la medicina debería girar así, a que prevengamos, evitamos una vida más saludable y evitemos algunos factores de riesgo. Una pregunta con respecto a eso. Por ejemplo, si alguien tiene un padre, un abuelo que sufrió cáncer de próstata o hiperplasia prostática, tuvo problemas, como dice la gente, tuvo problemas de próstata, entonces muy probable hay este factor que debe incentivar a que la persona vaya. Esa persona, ese hijo va a tener un mayor riesgo de tener cáncer. Exacto. Ok, entonces es importante que la gente vaya considerando la herencia, no solamente los carros y casas que le dejen, sino lo que nos va a quedar. Las enfermedades. Yo considero que nuestra cultura del venezolano debe ir cambiando. Debemos ir rondando no solamente en el cáncer de próstata, sino en todas las enfermedades, ir hacia la prevención. O sea, todo adulto debería tener un control de adulto sano. Todo médico debería convertirse en un educador. Es decir, si yo soy internista, neumonólogo, endocrinólogo, traumatólogo inclusive, yo debo orientar y educar al paciente que tengo al frente. Es decir, si tengo una persona que tiene 55 años de edad, debo educarlo, solicitarle, decirle, oye, ¿cuándo fue tu última visita al urólogo? Referirlo con el urólogo, indicarle cuál es la importancia de ir al urólogo. Igualmente pasa con el cáncer de mama, igualmente pasa con el cáncer de cuello uterino. O sea, hay factores de riesgo que todos los médicos los conocemos. Entonces basta con evaluar a un paciente para yo saber cuáles son sus factores de riesgo e irlo educando. La educación va a permitir que esta persona acuda precozmente al médico, y eso va a evitar que acuda cuando tiene una enfermedad que esté avanzada o metastásica. Exacto. Que vaya a disminuir su calidad de vida y tiempo de vida. Ahora, ya finalizando, no solamente el cáncer de próstata, sino todos los cánceres, es decir, obviamente impactan muchísimo, no solamente en la persona que lo sufre, sino en su familia y ese tipo de cosas. Me parece importante, es decir, todo el trabajo que tú realizas a través de Oncoamigos, en la consulta y todo ese tipo de actividades, sobre todo porque la gente, muchos todavía piensan que el cáncer es una sentencia así de muerte y que ya listo, y que es decir, es lo peor que te puede ocurrir en la vida. No es algo bueno, pero tampoco es que sea algo, es decir, que no podemos verle, es decir, como que un lado esperanzador. Entonces yo lo primero que pensé, bueno, yo quiero terminar la entrevista con Alberto que dé un mensaje de esperanza con respecto a cáncer en general. Fíjate, el cáncer está ligado a muerte, culturalmente. O sea, el cáncer igual a muerte. Eso es un mito que debemos ya ir derrumbando. Y debemos ir transformando esa muerte, porque todas las personas vamos a morir. Entonces no es que el cáncer va a matar a la persona, es que todos vamos a morir. Eso es lo primero que debemos tener claro. Segundo es cómo aprender a vivir con la enfermedad. Entonces hay un proceso de duelo que el paciente debe ir elaborando ese duelo, pasar por todas las etapas de duelo hasta llegar a la fase de aceptación. Una vez que llega a la fase de aceptación, va cambiando esa rigidez en él, y al cambiar esa rigidez va mejorando o va disminuyendo ese sufrimiento. Mientras la persona se vuelve más rígida ante el diagnóstico, obtiene más sufrimiento. No se permite aprender. Cada situación adversa, incluyendo el cáncer, nos trae un aprendizaje. Entonces, aprender que estamos en un momento de vida que es temporal, o sea, tenemos que mantenernos como la temporalidad del ser humano. Estamos aquí en este plano de manera muy temporal. Entonces, cuando un paciente tiene cáncer, esa temporalidad se va alargando un poco más, a diferencia de pacientes que pueden morir por otras causas, que son muy agudas, donde son arrancados bruscamente de la vida. El paciente con cáncer tiene la oportunidad de perdonar, de perdonarse a sí mismo, de reconstruirse, de preparar a su familia. Entonces son tantas oportunidades que va teniendo, pero tiene que un buen acompañamiento que le permita trascender a través de la enfermedad, y permitir a su familia trascender, desapegarse de este mundo, desapegarse de su familia, permitir que su familia tenga el menor sufrimiento y tenga la mayor aceptación.
Si eso se logra en un paciente oncológico, la palabra cáncer se puede transformar en un verdadero renacer. Entonces el paciente trasciende a través de la enfermedad, a pesar de que vaya a morir, porque todos van a morir, pero ha tenido la oportunidad de renacer junto a su familia, de prepararse para tener una buena muerte, y su familia de prepararse para despedirlo a través de ese tránsito final de su vida. Wow. Eso involucra mucha madurez, pero realmente eso es lo que se necesita, ¿no? Ir creciendo en ese tipo de oportunidades. Bueno, Alberto, encantado. Sabes que el laboratorio es tu casa. Sabes que nosotros, las puertas siempre están abiertas para ti, para todo lo que signifique trabajar en pro de la salud de las personas en la sociedad. Hemos aprendido mucho. Bueno, gracias a todos. Y aquí nos dejamos entonces. Nosotros seguimos tomando nuestro cafecito y comiendo nuestras semillas. Hasta Gracias la por la próxima. invitación. Hasta la próxima.